Muchas son las veces que hemos oído predicaciones acerca de la historia de Gedeón y seguramente, o quizás la mayoría de esas veces, las predicaciones estaban orientadas a resaltar el valor de los 300 hombres con los que fue capaz de enfrentarse a un ejército incontable. También hemos utilizado y representado la historia de Gedeón para niños como fuente de inspiración a la toma de acciones de obediencia a Dios. Se nos habla incluso de Gedeón en su llamado, cómo probó al Señor no una vez sino 3 veces. ¿Quién fue Gedeón en la Biblia? Al estudiar el libro de Jueces, nos encontramos con la historia bíblica de Gedeón, quien fue un juez de Israel. Sin embargo, antes de tener su llamado, no era más que un campesino de la tribu de Manasés, hijo de Joás de la familia de Abiezer. Vivía en Ofra, en el valle de Jezreel, donde se encontraba en el manantial de Garod. Estos datos son los primeros datos que podemos obtener de la historia de Gedeón en la Biblia. Lo primero, antes de estudiar el contexto y sacar algunas lecciones para nuestra vida, es conocer qué significa Gedeón. En la mayoría de los personajes bíblicos, su nombre tiene un significado. Así que podemos saber que Gedeón es un nombre hebreo de varón que significa guerrero poderoso. También se define como cortante o destructor. Si lees el pasaje, Gedeón fue ese hombre que escogió Dios para destruir el ejército madianita. A Gedeón también se le asignó el nombre de Jerobaal, dado que él cortó la imagen de Asera y destruyó el altar de Baal. En el libro de Jueces, en el capítulo 6 y en el versículo 14, encontramos el llamado de Gedeón por parte de Dios. Mirándole Jehová le dijo: «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?». Antes de leer esto, encontramos otras lecciones bíblicas para ser un héroe de la fe. La primera lección es que somos libres de elegir, pero somos responsables únicos de nuestras elecciones. Dios nos creó perfectos, y esa perfección implica libertad, y con ella la capacidad de elegir, pero también la responsabilidad de hacer frente a las consecuencias de nuestras elecciones. Tenemos el libre albedrío de escoger qué es lo bueno o qué es lo malo. Si leemos los capítulos anteriores del libro de Jueces, podemos ver que el pueblo de Israel, haciendo uso de esa libertad, vivía en una constante ira y venida. Siempre se alejaba de Dios, sufría las consecuencias de ello, y cuando estaban en oprobio, se volvían a Dios, y a pesar de ello, Dios siempre estaba dispuesto a volver a empezar. Esa situación refleja claramente nuestra condición actual, ya que vivimos continuamente alejándonos de Dios, y nos volvemos a Él únicamente cuando las cosas empiezan a ir mal, y estamos envueltos en las consecuencias de nuestras malas decisiones. Esa es la primera lección que podemos aplicar a nuestra vida. Somos libres de elegir, pero somos responsables únicos de nuestras elecciones. Es decir, que en la medida que tú tomas una decisión, puede llegar una consecuencia positiva o negativa. Lección número 2. La desobediencia nos lleva a límites insospechados. Cuando somos cegados por el pecado, no somos capaces de ver el peligro, pero tampoco de ver que Dios tiene más poder que nuestros problemas, y hacemos cosas que nunca lo habríamos imaginado, como en los siguientes incidentes bíblicos. El pueblo de Israel es el primer ejemplo: Adán y Eva, Saúl. El pueblo de Israel, que recibió de Dios una tierra que fluía leche y miel, tuvo que mudarse a vivir en cuevas y cavernas para poder estar a salvo de los madianitas. Adán y Eva, después de desobedecer, se hicieron ropas ridículas de hojas de higuera para vestirse con ellas. Si no se hubiesen alejado de Dios, jamás habrían pensado siquiera en llegar a esa situación. Y luego tenemos el ejemplo de Saúl, que decidió desobedecer a Dios y terminó recurriendo al espiritismo en su lucha por querer escuchar la voz de Dios. Es poco inteligente intentar encontrar a Dios a través de ritos satánicos como la brujería, el espiritismo, la santería o incluso la invocación de los muertos, como hay hoy en día en esa fiesta tan mundial en México. Este es el punto número 2, la lección número 2 para nuestra vida. La desobediencia nos lleva a hacer cosas que a veces no pensábamos que íbamos a hacer. La lección número 3, lejos de Dios nada podemos hacer.
Cuando nos alejamos de Dios, nada de lo que hagamos será prosperado, aun cuando tengamos la impresión de que es así. Eso no va a durar mucho tiempo. Israel se moría de hambre y de rabia a la vez, no porque no tuviera trabajo, sino porque no podía comer de su trabajo. Después de haber trabajado, venían los madianitas y les quitaban todo. Si por mucho que luchamos y trabajamos no logramos salir de la crisis financiera, familiar, espiritual, es altamente probable que estemos en desobediencia y rebeldía y que hayamos olvidado nuestro compromiso con Dios. Recuerda, separados de mí nada podéis hacer. Estas palabras las dijo Jesús. Por eso es el punto número 3. Lejos de Dios, nada podemos hacer. Lección número 4. El arrepentimiento nos devuelve la capacidad de escuchar la voz de Dios. Si la desobediencia nos impide escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo, el arrepentimiento nos devuelve esa capacidad, ya que es el camino de vuelta a los brazos de Dios. Cuando Israel se arrepiente y clama, entonces Dios manda un profeta a hablar al pueblo, y aunque el pueblo lo oye, Dios les recuerda que tiene todo el poder para cambiar la situación, pero no les dice cómo lo va a hacer. Es más, ni siquiera les dice que lo va a hacer. Así termina el versículo 10. Cuando estoy en crisis por mi culpa, porque he tomado decisiones por mi cuenta sin consultar a Dios, le oro, y al hacerlo empieza a recordar sus bendiciones pasadas y sus promesas. Eso es escuchar la voz de Dios, pero no quiere decir que ya por ello los problemas se solucionen o desaparezcan. Lo primero que tienes que hacer es recordar lo que Dios hizo por ti y empezar a confiar en que tiene el poder para sacarte de la situación en la que estás. Luego tienes que dar el paso de fe. Esa es la lección número 4. El arrepentimiento nos devuelve la capacidad de escuchar la voz de Dios. El punto número 5, la lección número 5 para hoy. Dios empieza a trabajar en la solución aunque tú no te des cuenta. Cuando hemos seguido el camino de vuelta a los pies de Dios, lo cual implica reconocimiento de nuestra situación pecaminosa, dolor por las cosas malas que hemos hecho, el deseo de no volverlas a hacer, la confesión y un nuevo comienzo, es cuando Dios empieza a obrar según lo que Él sabe que es lo mejor para nuestra vida, aunque nosotros a simple vista no veamos ningún cambio ni mejora. Después de hablar a Israel y recordarles lo que había hecho, empieza a trabajar en la solución. Sin decirles cómo ni cuándo lo iba a hacer, ni tan siquiera que lo iba a hacer, pone en marcha la solución a través de Gedeón. Gedeón se presenta, se encomienda a Dios y Gedeón es el encargado de llevar a cabo sus planes. La respuesta que usualmente le damos a Dios es la más clara representación de la poca fe que tenemos. No soy nadie, no tengo nada, ni recursos, ni capacidad, no sé hablar. Dios no le quiere subir el ego a Gedeón. Le dice, porque irás con mi fortaleza. Es decir, es cierto que no eres nadie, es cierto que no tienes nada, pero eso es precisamente lo que yo necesito. Quiero que reconozcas que no eres nada para que la gloria sea para mí. Importante eso. La historia de Gedeón es la historia de nuestra vida en muchas ocasiones. En lugar de recibir las bendiciones que nos quiere dar, le reclamamos por las que no nos dio. En lugar de mirar su poder, miramos nuestras debilidades. En lugar de creer y obedecer, dudamos y le pedimos pruebas. Pero a pesar de todo ello, Dios siempre se encuentra llamando a la puerta de nuestro corazón. Y la promesa que nos hace debe ser nuestra fortaleza en los momentos de debilidad. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, llora y me busque y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado, restauraré su tierra y los haré prosperar de nuevo. Esta es una versión actual de un famoso versículo que conocemos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. La historia de Gedeón en la Biblia y su llamamiento nos muestra que no importa nuestra condición pecaminosa, ni tampoco nuestra condición social. Dios está dispuesto a hacer grandes maravillas si le permitimos que su poder sea mostrado a través de nuestra fe y de nuestra obediencia. Es decir, que la decisión es nuestra. ¿Quieres que el Señor haga grandes cosas en tu vida? Es tiempo de que dejes que Él tome el control. Esta es una lección de fe para nosotros.
¿Estás dispuesto a tomar esa decisión de que el Señor te gobierne? Pues no esperes a mañana, hazlo ahora. Ahora es un buen momento. Radio Solidaria, una radio comprometida.